Mensajes en Dios con nosotros, con el pastor Marco Núñez del Arco. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña se la dio de beber. Pero otros le decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó de noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilatos mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primer error. Y Pilato les dijo: aquí tienes una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del cielo descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel dijo respondiendo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado entre los muertos: he aquí viene delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayáis a Galilea y allí me verán. Padre, gracias, Señor, por tremenda palabra. Te pido que el día de hoy, en los próximos minutos, tú nos hables a cada uno de nuestros corazones, que importante es la resurrección para nuestra salvación eterna. Te pido que hoy nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El día de hoy estábamos recordando con algunos del equipo de liderazgo cómo el año pasado empezamos a hablar acerca de los regalos que traía la cruz. ¿Okay? La cruz de Cristo es un tremendo regalo. La cruz de Cristo es la muerte del inocente para liberar al culpable. Cristo murió siendo inocente para que tú y yo vivamos siendo culpables. Tú y yo somos culpables. Hemos pecado, hemos fallado a Dios. Todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Porque cuando todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Es importante reconocer eso. Todos tenemos que empezar con este pensamiento, con esta realidad. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos nosotros destinados a un infierno. Ese es el amor de Cristo. Que amando a la humanidad vino Él,
renunció a ser Dios como cosa que aferrarse, vino a la tierra y no vino como el rey de la tierra, se humilló hasta ser siervo y siendo siervo dio su vida. No había más que entregar, no había más que dar. Y Jesucristo se hizo maldito para que tú seas bendito. Se hizo hijo de hombre para que tú seas hijo de Dios. Por su pobreza tú has sido enriquecido y por las llagas de Cristo tú has sido curado. Es decir, todo está en la cruz. Sin embargo, hay otros regalos que hablábamos el año pasado que vinieron junto con la cruz. Por ejemplo, alguno importante es la corona de espinas. La corona de espinas representa la primera maldición del pecado sobre la tierra, que es una maldición financiera. Dios mira a Adán y dice: por cuanto pecaste, la tierra ahora, desde ahora, te producirá espinas y cardos. Cuando Cristo tiene la corona de espinas en la cruz del Calvario, Él está llevando toda la maldición financiera, para que no sigas atado a la ruina, a la maldición, puedas ser libre y puedas recibir toda esa provisión que el Padre Celestial tiene para sus hijos, Número 2, otro regalo. Por ejemplo, estaba arriba de la cruz un gran mensaje que estaba en hebreo, estaba en griego y estaba en latín, los 3 idiomas importantes del momento. El idioma griego, que es el idioma del conocimiento; el idioma latín, que era el idioma legal; y el judío, que era el idioma religioso. Y los 3, no importando el idioma, tenían el mismo mensaje: Jesús es el rey que vino a darte libertad. Hay un mensaje, no importa el idioma que tú hables, no importa las formas y maneras que tú vivas, hay un mismo mensaje: Jesús es el rey salvador que murió por ti. Otro regalo, la lanza en el costado. La Biblia dice que la lanza que fue atravesada botó agua y sangre y agua. Si botó agua es que ya no había sangre. Quiero que sepa que Jesús derramó toda la sangre, toda. Jesús derramó toda la sangre. Derramó toda la sangre al punto que ya había agua y no sangre, porque toda la sangre implica que Él perdonó todo pecado. Hay un regalo para ti. No importa el pecado que tú hayas cometido, toda la sangre de Cristo sirve para perdonar todo pecado. Jesús derramó la gota, la última gota. Él entregó todo, porque no hay pecado más grande que la gota más pequeña de la sangre de Jesús no pueda perdonar el día de hoy. No importa cuál haya sido tu pecado, no importa en qué te hayas equivocado, hay una buena noticia: Jesús perdona todo pecado. Jesús te libera de toda culpa. Jesús en la cruz del Calvario llevó toda consecuencia. Alguien tiene que alegrarse que el pecado ya no puede contra ti. Alguien tiene que alegrarse que Satanás ya no te puede acusar de ningún pecado, porque Cristo ha perdonado todo pecado. Alguien grita amén. Otro regalo, por ejemplo, en la túnica de Jesús. Dice la Biblia que en la cruz los soldados le arrancaron la túnica y se la rifaron, ¿no? Le quitaron otros zapatos, sandalias, eso se lo repartieron, pero la túnica no. ¿Por qué? Porque la túnica era una túnica especial. Era la túnica que llevaban los hijos primogénitos. Era una tradición judía que la madre tejiera una túnica para el hijo mayor, solo para el hijo mayor. Era un regalo de la madre el día que salía de la casa. Y esa túnica, dice la Biblia, tenía una sola costura de arriba para abajo. Presta atención. ¿Por qué la Biblia tendría que explicar que tiene una sola costura? ¿Verdad? Era de una sola tejida, de arriba para abajo. Usted no va al shopping, ¿no ve? Imagínense que usted se va al shopping y dice: perdón, disculpe, ¿ese vestido es de una sola tejida? Y la mujer dice: no sé, ¿qué me importa? No sé, ¿la quiere o no la quiere? No tendría importancia, a no ser que tiene un mensaje escondido. La túnica en la Biblia significan las acciones. Por ejemplo, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al rey, porque el lino fino, dice Apocalipsis, son las acciones justas de los santos. En la Biblia, las ropas son acciones. Pastor, por eso es cuando me sueño que estoy chuto, es vergüenza. No tiene buenas obras. Las acciones tienen que ver en la Biblia con ropa. Por ejemplo, David dice: vístete de justicia. Salomón dice: vístete de verdad en Proverbios. El apóstol Pablo dice: vístete de la armadura del cristiano. No, justicia, gozo, paz, la palabra, el evangelio. Vístete son acciones. Y la ropa de Jesús, su vestimenta, eran sus buenas obras, sus buenas acciones, tejido de arriba para abajo, del cielo a la tierra. Él no hacía lo que él quería, él hacía lo que su Padre Celestial le decía. Pero además, dice la Biblia que además de eso, Él era de una sola costura. O sea, Él era íntegro, una sola costura. Era una cosa en la casa, era una cosa, la misma cosa en la iglesia.
Era igual en el templo, era igual en la sinagoga, era igual en el mercado, era igual en las plazas. No era hipócrita. Como algunos que quizá son una cosa en la iglesia, ¿no? Pastor, que Dios le bendiga, la paz del Señor. Le presento a mi esposa, ay, una mujer de Dios, mis hijos, unos regalos. Y en la casa, desgraciada, sin vergüenza, vete de acá, déjame el control. Y se revientan, ¿no? Y la mujer dice, ¿no? Lucecita en la iglesia, oscuridad en la casa, ¿no? No, Jesús decía, no. Es íntegro, una sola conducta en la iglesia, en la casa, en el trabajo, era un solo tejido. Y Él quiere entregarte sus ropas. Hoy día tú puedes llevarte sus ropas, un regalo. Las acciones de Cristo también puedes tenerlas tú a través del Espíritu Santo de Dios. Hay un montón de regalos, ¿no? Me demoraría quizá un poco más en diferentes regalos, pero acá hay un regalo. Dice allí en el versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Date cuenta que dice que los dos lo injuriaban, ¿ok? Usted tiene en su mente el ladrón bueno y el ladrón malo, pero quiero que sepan, los dos empezaron siendo malos, los dos lo injuriaban. Dice, entonces, vuelve por favor a Mateo 27, número 44, Mateo 27, 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Los dos estaban injuriándolos, los dos lo estaban insultando, los dos estaban burlando. Pero ¿qué pasó entre el mediodía y las 3 de la tarde? Es de que el ladrón de uno de los lados se da cuenta que ese era un hombre distinto y le dice, ¿qué haces? Ya deja de injuriarlo. Tú y yo hemos hecho cosas malas, pero este hombre nada malo ha hecho. Y usted conoce la historia. Mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí significa que él creía que no iba a morir, sino que iba a resucitar. Y además le dijo, en tu reino, le dijo rey. Así que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre desgraciado, ladrón, secuestrador, violador o asesino, las únicas 3 razones para ir a la cruz del Calvario, este hombre, dice la Escritura, que no solamente entró al cielo, sino que inauguró el cielo a causa de haber creído en Jesús. Aunque era enemigo de Dios, luego fue hecho amigo de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios, dice la Biblia, por nuestro pecado. Hemos sido irreverentes con Dios, no le hemos dado el lugar a Dios, pero hoy día somos sus amigos. Y no solamente somos sus amigos, somos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano. Y no solo hijos, somos herederos. Y no solamente herederos, somos coherederos con Cristo. Amén. Alguien tiene que alegrarse que ya cambió. Ya ahora estamos listos para ir al cielo. Nuestro nombre ya no está en el infierno. Está escrito en el libro de la vida. Bien, dice la Escritura acá, Dios te da el regalo de elegir. Tú puedes elegir. Ahora, vamos más allá y dice, y desde la hora 6:00, o sea, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9:00. Muchos estudiosos dicen de que la Pascua normalmente es en luna llena. Así que si había luna llena, era imposible un eclipse. ¿Ok? Era imposible un eclipse. Por lo tanto, esa oscuridad, muchos reconocen que tiene que ver con el instante en que Dios, por un minuto, por un pequeño momento, en toda la historia de la eternidad, Dios nunca se había separado del Hijo. Dios Padre nunca se había separado del Hijo, pero esta vez el Padre le da la espalda. Muchos creen que ahí vino ese eclipse, le dio la espalda. La luz del mundo se apartó, y vino en ese momento la oscuridad. Porque Jesús clama y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 2 puntos importantes. Le dijo Elí. Nunca antes Jesús le había dicho Dios mío. Siempre le dijo Padre, Abba, Padre. Nunca le dijo Dios, porque en ese momento Jesús tomó la total plenitud de la humanidad. Tu pecado, mi pecado, tu enfermedad, mi enfermedad, tu maldición, Él la llevó. Toda brujería, toda hechicería, toda maldición, toda enfermedad, todo dolor, toda angustia, toda maldición, Cristo la llevó a la cruz del Calvario. Y en ese momento no dice Padre, dice Elí. 1, 2, ¿por qué me has abandonado? Cristo nunca mintió. O sea que si es verdad, por un instante el Padre lo abandonó. Pregunto, ¿por qué el Padre abandonó a Jesús para nunca tener que abandonarte a ti? Por un instante permitió la muerte de Cristo
Por un instante fue verdad. El Padre abandonó a Cristo. ¿Sabe por qué? Para que nunca te tenga que abandonar a ti. Para que tú puedas estar confiado que el que te prometió lo cumplirá. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Hasta el fin del mundo estaré contigo. Acá hay otro regalo escondido. La promesa de Cristo. Yo fui a la cruz del Calvario para que tú puedas ir al reino de los cielos. Yo me separé de mi Padre para que tú nunca estés separado del Padre. Yo fui maldición para que tú seas bendición. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y estos oían y decían: Elías llama a este. Pero uno vino corriendo con la esponja y le dio para beber. Otros decían: déjalo para ver si viene Elías a librarle. Mas Jesús, otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Clamando a gran voz. ¿Tú te imaginas ese momento? Han sido 3 horas de golpes, sacrificio, pero 3 horas colgado en la cruz. Si tú lees la historia, desde la noche anterior Jesús está siendo golpeado. Desde la noche anterior está siendo escupido. Los latigazos que viste son reales. Eran cuerdas de cuero con clavos volteados en las puntas, para que cuando llegara al cuerpo de la persona que era castigada, los clavos arrancaban la piel. Él era latigado y los clavos arrancaban la piel. Pasó toda la noche siendo golpeado, siendo escupido, siendo humillado. Y al día siguiente, al mediodía, en el peor momento del calor y del sol, Jesucristo fue clavado. Y dice la Biblia que Él aguantó casi 3 horas. Él estuvo colgado en la cruz casi 3 horas, recibiendo la injuria, la burla, hasta que de repente Él dice: Elí, Elí, lama sabactani. Y luego dice que clamó a gran voz: ¡ah! Entregó el Espíritu. Ahora, el libro de Juan nos dice algo adicional. Dice que no solamente clamó, sino que en el clamor suelta una frase. La frase es: ¡ah! ¡Consumado es! ¡Ah! Y muere. La palabra consumado es tiene su raíz en la palabra tetelestai. Di conmigo, tetelestai. Solamente hombres, tetelestai. Mujeres, tetelestai. Esta es la palabra griega que se usa tetelestai, porque la palabra tetelestai, que significa consumado es, tiene un sentido muy importante para la muerte de Cristo que te va a interesar. Tiene una doble función. Tetelestai, consumado es, tiene 2 funciones. La primera tiene que ver en el tema legal, judicial. Si acá hay un abogado, lo va a entender mejor. Era la palabra que el juez soltaba cuando daba un dictamen. Tetelestai, plac. Consumado es, ya está el juicio, ya está el veredicto, esta es mi decisión, no hay más. Es decir, si tú ibas a un juicio, tú tenías que estar, tú podías discutir, tú podías negociar, tú podías rogar, hasta que el juez dijera tetelestai, hasta que diga se acabó, consumado es. 5 años, inocente, culpable, 20 años de cárcel, ejecución inmediata, cuélguenlo en la horca, crucifíquenlo o perdónenlo. Cualquiera de esas decisiones venían seguido de la frase consumado es, tetelestai, se acabó, aquí llegó, consumado es. Lo que Jesús hizo fue un acto judicial y dijo: se acabó, diablo, acá hay un veredicto. Nunca más podrás acusar a mi iglesia. Diablo, nunca más podrás acusar a mis elegidos. Diablo, nunca más podrás acusarlos, porque desde este momento consumado es. Por un hombre llamado Adán entró la muerte, por un hombre llamado Cristo entró la vida. Por un hombre llamado Adán entró la enfermedad, pero por la muerte de Cristo hoy tenemos sanidad. Por un hombre llamado Adán Satanás tuvo el poder, pero por un hombre llamado Cristo le quitó el poder al diablo y se le entrega a la iglesia, y él es vencedor. Ahora tú eres más que vencedor. Satanás no te puede acusar, la enfermedad no te puede matar, la muerte ya no tiene poder. Hey, consumado es, tetelestai, se acabó. Cristo ha vencido en la cruz del Calvario, su muerte te da toda victoria. Alguien grite aleluya. Pero número 2, consumado es, era también la frase que cerraba un acuerdo de paz después de una guerra. Cuando los ejércitos se enfrentaban, el general ganador presentaba
los edictos de paz. Y él determinaba: hasta aquí llegamos, hasta aquí vienen mis soldados, te cambio los cuerpos de tus soldados por mis prisioneros de guerra, o entrégame todos los prisioneros de guerra y te entrego yo a los que están heridos en combate en mi territorio. Había un acuerdo y el general ganador ponía las cláusulas de la rendición contraria, y cuando todo terminaba decía: ok, hasta aquí llegamos, se acabó la guerra, ya ganamos, consumado es, tetelestai, se acabó. Jesús en la cruz del Calvario tuvo una gran pelea con Satanás. Satanás pensaba que estaba ganando. Satanás decía: mataré al heredero y me quedaré con todo. Ya vencí a Adán, ahora mataré a Yeshua. Ya no hay poder, ya no hay nada que se oponga contra mí. Invadiré el cielo, que si así como cuando agarré a Adán tuve la tierra, ahora que mato al heredero del cielo tendré el cielo. Y cuando lo estaba, según él, destruyendo en la cruz, y cada latigazo de odio del diablo lo estaba destruyendo, lo que no sabía el diablo era que la muerte de Cristo quitaba toda la culpa sobre la humanidad, que la muerte de Cristo, por cuanto era inocente, cumplía el requisito de lo que perdimos por causa de Adán. Lo que el diablo no sabía es que Jesús no estaba perdiendo. La muerte de Cristo te dio sanidad, la muerte de Cristo te dio libertad, la muerte de Cristo te dio salvación, la muerte de Cristo te dio autoridad, la muerte de Cristo te dio el nombre sobre todo nombre. Jesucristo te dio la oportunidad de hoy ser llamado hijo de Dios. Por eso el diablo no sabía, el diablo perdió. Y dice la Biblia: y los exhibió públicamente a todo principado, a toda potestad, a todo demonio. Han sido derrotados y hoy están debajo de tus pies. Hoy les ha dado la autoridad a la iglesia, porque por la muerte de Cristo tú tienes autoridad. Y el rey vencedor dice: consumado es, tetelestai, se acabó. Y entregó el Espíritu, se acabó, no hay más. Y salieron, dice, y se abrieron los sepulcros. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Quiero explicar un poquito. ¿Se acuerda usted cómo era la distribución del templo, verdad? Había un gran recinto enorme, grande, que se llamaba el atrio. Ahí podían entrar todos. Pero luego uno entraba a un lugar santo. El lugar santo era el lugar donde entraban solamente los del linaje de Leví. Los sacerdotes y levitas podían entrar a ese lugar, donde había muchos ritos de purificación. Pero luego había otro lugar que se llamaba el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio en total santidad o caía muerto. Entre el lugar santo y el lugar santísimo los separaba una gran cortina, lo que le llaman el velo. Y ese velo medía 4,5 metros aproximadamente. Nadie mide 5 metros para romper el velo de arriba a abajo, porque lo que sucedió en la tierra fue una señal de lo que pasó en los cielos. Lo hemos estudiado aquí. Libro de Daniel, capítulo 7, habla acerca de que está el anciano de días sentado en su trono. Y el anciano de días sentado en su trono, dice la Biblia, está allí la muerte. Una de las bestias está allí delante de él. Y Dios dictamina castigo contra esa bestia. Pero dice la Biblia que en eso aparece una gran neblina y viene uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando Cristo murió, Jesucristo le quitó la autoridad al diablo que se la había robado a Adán. Ahora Cristo tenía autoridad y él entra inmediatamente a ese lugar glorioso. Y cuando entra ahí, libro de Daniel, capítulo 7 dice: entonces uno semejante al Hijo del Hombre entró y le fue dado todo dominio, toda autoridad, todo gobierno, todo poder, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se pueda doblar. Quiero que sepa lo que pasó. Jesucristo es ahora el sumo sacerdote y entró en el cielo a ese lugar donde está el trono de Dios y tomó toda autoridad. Por eso el velo ha sido roto. Dios el Padre rompió el velo de arriba hacia abajo, lo rompió para que ya no solamente el sumo sacerdote pueda entrar, sino que Jesucristo el sumo sacerdote y entró a la presencia del Padre para que tú y yo podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Libro de Hebreos capítulo 4
4. Dice: por eso no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos un sumo sacerdote que te puede entender perfectamente, porque pasó por ti. Por eso, por lo que estás pasando, Jesús lo pasó. Por eso dice la Biblia: Él te puede entender. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro. Alguien tiene que alegrarse que el velo ha sido roto. Alguien tiene que alegrarse que ya no hay separación. Alguien tiene que alegrarse que tú y yo podemos entrar confiadamente, podemos levantar la mano, podemos alabar, podemos decir: Cristo vive, podemos decir: gloria a Dios. Te vas a alegrar mejor. Nadie del pueblo de Israel podía levantar manos delante de Dios porque eran pecadores. Tú y yo somos pecadores. Pero cuando Cristo muere, el Padre rompe el velo. Y a partir de entonces, todos aquellos que creen en Jesús pueden acercarse al Padre y pueden orar y le pueden pedir, y el Padre lo escucha. Y no solo lo escucha, el Padre lo atiende. Y no solo lo atiende, el Padre resuelve. ¿Cuántas mujeres dicen: no, yo quiero uno que resuelva? El Padre resuelve. Pero eso no sucedía antes. Antes había algo que nos separaba, y usted tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote le ore, para que el sacerdote intervenga con Dios. Ya no hay intermediario entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. Jesús se hizo el mediador. Ya no se necesitan sacerdotes, ya no se necesitan ofrendas, sacrificios de paz, ya no se necesita matar un cordero cada vez que hay una Pascua. No, en la Pascua se mataba el cordero. Los que vienen los jueves saben lo que hemos hablado acerca de la Pascua. El cordero tenía que sacrificarse una vez al año, para que entonces fuera ese sacrificio del perdón. Pero en la cruz del Calvario, en el día de Pascua, el Cordero de Dios, Jesucristo, el sacrificio perfecto, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado, fue muerto, para que nunca más usted tenga que sacrificar nada, sino correr a los brazos de Jesús, al nombre de Jesús, a la cruz de Jesús. Por eso dice: ya no hay más intermediario, hay un solo Dios, el Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el intermediario. Usted no necesita santos, usted no necesita vírgenes, usted no necesita nada que intervenga. Hay un solo mediador que se llama Jesucristo. En la cruz del Calvario el velo se rompió y usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia. Usted puede orar por sus hijos, usted puede orar por su matrimonio, usted puede orar por sí mismo. Ya no hay separación. Cristo rompió el velo. La tierra tembló, primer terremoto, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Ojo con esto. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Quiero que entienda algo importante. Es de que cuando Cristo muere, los sepulcros se abren, los muertos se levantan, pero ninguno sale, sino que salieron después de la resurrección de Él, porque Él tiene que ser siempre la primicia de todo. ¿Usted se imagina ese momento en que se abren las tumbas y de repente los santos se levantan? Me imagino yo, David, ¿no? El rey David. Estoy en Jerusalén, dice, ¿no? Pero 1500 años antes, ¿no? Abraham, estoy en Jerusalén, 4000 años antes. Moisés no, su cuerpo está con el Señor. Recuerda que el ángel Miguel peleó con Satanás el cuerpo de Moisés. Pero todos los santos se levantaron y estuvieron esperando a que Jesús saliera del sepulcro para ellos recién salir. ¿Te imaginas al rey David salir de su tumba? Y cuando salía de la tumba, ¿qué habrá dicho, no? Yo me imagino, ¿no? Habrá dicho: wow, cuando yo vivía aquí todo esto era monte, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Te imaginas a Abraham saliendo a ver allí, ¿no? Y decir:
wow, una ciudad, esto no se me había ocurrido. Yo vivía en carpas, ahora hay una ciudad. En este monte yo sacrifiqué, en este monte mi descendiente Jesucristo nos salvó a todos nosotros. Venimos del Hades, hemos escapado del Seol, hoy estamos aquí solo para anunciarles: Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es la vida, la verdad, Jesucristo es el cumplimiento de Dios. Dice que fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, versículo 54, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que un centurión romano que adoraba a Júpiter, a Neptuno, a Venus, a Afrodita, era un centurión, un comandante de 100, centurión por eso, que tenía cargo, tiene que decir verdaderamente? Miren, miren, se oscureció, miren, miren, las piedras se rompieron, miren, la tierra tembló. Miren, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que el centurión sí lo crea y los sacerdotes que sabían la Torá de memoria no lo entendían? ¿Sabes por qué? Porque Dios es especialista en encontrar fe en los lugares más escondidos, menos indicados, donde no debía haber fe. Eso me asusta. Porque los sacerdotes, maestros de la ley, los escribas que sabían la ley de memoria, no reconocieron a Jesús ni la obra de Jesús. Te pregunto, ¿estás seguro que tus ojos espirituales están abiertos para ver la obra de Jesús? Porque así como Jesús encontró fe en un centurión romano, en una mujer sirofenicia, en un general romano que pidió por la enfermedad de su siervo, Jesús siempre se admiró de encontrar fe en lugares que no tenía que haber fe y se asombró de no encontrar fe en lugares donde tenía que haber fe, como la sinagoga, por ejemplo. Eso me asusta porque usted y yo somos de aquellos que deberíamos tener fe. Usted y yo somos de aquellos que deberíamos creer en la palabra, aprendernos la palabra, confiar en los milagros, y a veces estamos tan cómodos en una iglesia que hace mucho no oramos por milagros. Hace mucho no reprendemos demonios. Hace mucho no buscamos un milagro financiero para nuestras casas. Porque hemos perdido esa fe. La cruz del Calvario nos da la salvación. Y dice la Biblia: y juntamente con la cruz todas las cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nos falta fe. Hay mucha gente que hace muchas cosas para Dios, pero no tiene fe. Y estas señales seguirán a los que me creen, dice la Biblia. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. En mi nombre levantarán muertos. En mi nombre estas señales seguirán. ¿Te están siguiendo las señales? Porque si no, es un evangelio muerto. Tengo muchos amigos, teólogos, estudiantes de la Biblia, que nunca han orado por un enfermo. O han orado por un enfermo y se le mueren todos. Que hace mucho que no oran por un milagro, porque ya perdieron el concepto de milagro, porque viven un evangelio académico, almático, y han olvidado que el evangelio no es natural, es sobrenatural. Han encajonado la Biblia a sus criterios. Se creen policías cósmicos, policías de la fe, que saben quién tiene la sana doctrina y la falsa doctrina. Te voy avisando: doctrina que no sana no es sana doctrina. Jesús es más que eso. La muerte en la cruz no quedó en la cruz. ¿Sabes qué? La iglesia tradicional, cuando es Semana Santa, promociona mucho la muerte de Cristo. Eso es perfecto, pero es incompleto. Porque nosotros no debemos quedarnos en la muerte de Cristo. Los seguidores de Jesús tenemos que seguir caminando hasta la resurrección de Cristo. Y los que aman a Jesús no deben quedarse en la resurrección de Cristo. Tienen que caminar un poco más hasta Pentecostés, donde desciende el poder del Espíritu Santo. Hay cristianos que solo llegan hasta la cruz y viven en culpa. Yo pecador, yo miserable pecador. Ya llegan a la culpa. Sigue caminando. No te puedes quedar allí. Tienes que seguir caminando y no quedarte en la cruz. Tienes que seguir caminando en tu vida cristiana hasta llegar a la resurrección de Cristo,
al lugar donde Jesús se levantó de entre los muertos. 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, como hoy, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿Cuál es la otra María? La mamá de Jesús. María, la mamá de Jesús. Por eso antes dice la mamá de Jacobo y de José, y además la madre de los Zebedeos, Jacobo y Juan, los otros dos. Saben, ¿verdad?, de que María tuvo otros hijos después de Jesús. Un hijo, por ejemplo, es Jacobo el menor, también llamado Santiago. El libro de Santiago. Santiago era hermano de Jesús por parte de madre, era su hermanastro. Pero además Judas, el libro de Judas, es Judas Tadeo, no el Iscariote, el que lo traicionó, no. Había otro Judas de los discípulos de Jesús, era su hermano también, hijo de María. Qué interesante. José, el que cuidó a Jesús, dos de sus hijos fueron apóstoles de Cristo. María, la que tú conoces, María, la valiente mujer que tuvo Jesús, ella también tuvo dos hijos, justamente Santiago y Judas. Esta era la otra María. Y hubo un gran terremoto. Cuando murió hubo un terremoto, pero cuando resucitó hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Te imaginas ese momento en que la caída, mejor dicho, el aterrizaje de un ángel provocó un terremoto? Dice que el ángel descendiendo del cielo y llegando, me encanta esa frase, y llegando, porque da la impresión de que él viene y llega, y su pisada en la tierra provocó un remesón, ¡prum! La tierra se movió y de repente el ángel se sentó, removió la piedra. El ángel removió la piedra y se sentó sobre la piedra. Yo no sé en qué momento Jesús salió por la puerta. Yo creo que el ángel estaba medio distrayendo a las mujeres, ¿verdad? El ángel llega, provoca un terremoto, todo el mundo cae al piso y Jesús salió corriendo. Yo me imagino que Jesús apenas vio la piedra y dijo: 3, 2, 1, muerte, no tienes poder sobre mí, muerte, no me puedes atrapar más, muerte, ya te he vencido, diablo, no tienes poder sobre mí. Jesús salió porque nadie lo vio salir, pero el ángel estaba sentado en la piedra. Y dice una frase con la que quiero casi terminar el día de hoy. Dice así, que su aspecto era como un relámpago. Flash, quedó chiquito. Y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, o sea que le habían preguntado, dice que está respondiendo. ¿Qué habrán dicho las mujeres? ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Dónde está Jesús? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Digo conmigo, vosotras. ¿Sabe qué significa eso? Cuando el ángel dice no temáis vosotras, significa ustedes sí teman. Ustedes soldados sí tengan miedo, tienen derecho a tener miedo. Mas vosotras mujeres no teman. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué las mujeres no debían temer? El ángel dice: porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y quiero terminar con esto, casi terminar con esto. Jesús, el que fue crucificado, debe ser la razón de tu mayor búsqueda. Si tú buscas a Jesús con tu vida, si tú tu vida te dedicas a buscar de Jesús, a aprender de Jesús, tú no tienes por qué temer. No temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús. El mundo tiene que temer. Le han mentido al sistema. Dios es un Dios de amor, es un Dios de amor, es verdad, es un Dios de amor. Pero el amor de Dios no salva a nadie. Quiero que lo sepas, sé que suena feo. El amor de Dios no salva a nadie y te lo voy a demostrar. ¿Tú sabes cómo estoy seguro que el amor de Dios no salva a nadie? Porque Él ama a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. O sea que todos reciben el amor de Dios. El violador, el asesino, el mentiroso, el secuestrador, el pornógrafo, todos reciben del amor de Dios. Todos. De tal manera amó Dios al mundo. Pero no todos se salvan. ¿Quién se salva? Ok, todos reciben el amor de Dios, pero no todos se salvan, porque el amor de Dios no salva a nadie. Lo que te salva es la respuesta que tú le das a ese amor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna.